comentarle que no va a tener audio. Es un pequeño video. Bueno, de hecho son dos, pero que van a cuentas de. Vamos a esperar que nos funcione. Muévalo, porfa, acá, con las flechitas. Eso. Vuélvalo al 1, porfa. En el 1 creo que lo dejé. Para mientras vaya tomando su Biblia y busquemos Salmos en su capítulo 3. Salmos capítulo 3. No quiere, va. Lo tenemos, Salmos 3, capítulo 6. Permítame buscarlo. Un solo versículo para iniciar. El versículo 6. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cable. Hey, amén, gracias por ponerse de pie. Mire que esta laptop para cualquier cosa funciona, menos para... eh, no, el 2, era el 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Padre, gracias nuevamente por su palabra. Le suplicamos nuevamente lo que ya decíamos en la oración inicial, que se pueda expresar solamente lo que usted desea, mi Señor. Que para esta noche se pueda expresar y cada uno de nosotros podamos ir en su bondad, en su fe y en su misericordia, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí se apartan, hermanos, si ven que la tiro para atrás. No, no es mía. Bueno, ni modo, no quiere funcionar. Acaba de leer usted un versículo que habla acerca del temor. En esa parte del temor, primero Dios, podamos comprender lo que se desea expresar para esta noche. Y es lo siguiente, las frases comunes o las cosas también de allá afuera que son comunes hacen que la palabra del Señor también nosotros la vayamos viendo común. Por ejemplo, hay frases como te doy 1000 gracias por lo que hiciste y uno se queda, bueno, si solo fue una vez que me lo dijo, ¿cómo en esa vez que me lo dijo pueden haber 1000 gracias? Esa es una frase, ¿verdad? Y ya cuando vamos a la lectura de la Biblia y usted acaba de escuchar que dice que hagan sitio, ¿cuántas personas dice? Una, va. ¿Cuántas dice? 10,000, ¿verdad? Entonces uno se queda, no, hombre, o sea, ¿cómo va a suceder eso? Y si hemos leído varios versículos a través de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, esa cantidad creo que en más de una vez se cumplió para el pueblo de Israel. O esta palabra que usted me ha escuchado expresar, que les decía a mis hermanos servidores mientras estábamos en la oración, era que bendiciones masivas, ¿verdad? O
si usted vio un programa en un canal de televisión, en las últimas que vivió, era la frase casi inicial de esta persona. Ciertamente esa frase tiene su verdad, pero el decirla es como que si yo me saco varias canicas de acá y le digo a un niño, toma, si es porque ya lo ando. No sé si me comprenderá. Otro ejemplo, a algunos de nosotros nos habrá pasado que nos acercábamos a mamá, o he visto algunas cómo se le acercan a las abuelas aquí y ya van con ciertos movimientos, ¿verdad? Como nosotros lo hacíamos de pequeño. ¿Y qué hacía el adulto? ¿Qué? ¿Qué crees? Ya venís de meloso. Esa era la palabra que decía mi mamá. Yo solo sonreía y le decía, regáleme para un pan mápales. En aquel tiempo existía ese pan. Ya vamos de pidiche, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero al final, con mi estrategia de llegarle así, me daba el pan. Entonces, pero no lo hacía completamente con esa intención de mamá, ya le barrí, ya le trapié, ya lavé los trastes, o que ella dijera, ve, este cipote me ha ayudado en todo, hoy yo le voy a dar algo, sino que yo llegaba para que me lo diera, aún sin hacer nada. Las cosas siempre fáciles hacen que la Biblia la tomemos también de esa manera. 10,000 personas llegaron para hacer daño. Les decía a mis hermanos que hoy pues no tanto sería así, pero con solo un Judas que esté alrededor nuestro, ¿verdad? En el trabajo, en el hogar, en el vecindario, uno, ¿verdad? Es suficiente para que haya catástrofe a nuestro alrededor. Pero vamos a ir viendo que esto es cuestión de algo más. Temor. Temor es cuestión espiritual y se trata de reverenciar solo a Dios. Si usted conoce a Buda, si usted conoce a la, entre comillas, porque no es cierto, la representación de Jesucristo en la tierra, tanto a ellos dos como Mahoma o como a quien alguien más usted quiera, y como lo ha visto tal vez en YouTube, que le besan hasta el zapato, esas reverencias es temor, pero eso solo se le debe de expresar a Dios. Pero también cuando es cuestión de causa, que naturalmente esto sucedió, no debe permitirse hasta cierto punto. Por ejemplo, asustarse, ahí vamos, pero espantarse y llegar al punto de atemorizarse, ahí sí ya tendríamos que bajarle, porque ya llegamos al punto que Dios no desea que lleguemos, ¿sí? Pero suele suceder el qué, sorpresivamente, tal vez usted está inclusive en su casa cocinando y ya le hablaron a la par y la cuchara topó el cielo porque se asustó. Y uno se queda, pero si yo aquí estoy, ¿cómo es que te asustas? Es que no te oí venir, ¿verdad? Entonces eso sorpresivamente, no hay problema. Pero tampoco hay problema cuando usted observa algo que se lo quería mostrar, pero no quiere funcionar. Y se va a maravillar, ¿sí? Maravillarse también es correcto. Trato de expresar que dependiendo la situación, atemorizarse, así será nuestra reacción. Pero si solo se trata de reacción para maravillarse o sorpresivamente algo sucedió, ahí estamos bien. Pero si es cosa espiritual, es para reverenciar a nuestro Salvador bendito. Por ejemplo, el versículo 3:3, si todavía tiene Salmos, se lo leo. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando tenemos temor, ¿verdad? ¿Será que este versículo se cumplirá en cada uno de nosotros? Sí. Pero tiene que ver con las frases. Le vuelvo a dar otra frase. ¿Ha escuchado cuando alguien ha dicho, no le digas a Dios cuán grande es tu problema? ¿Cómo termina esa frase? Excelente. Y es una frase, ¿sí? Pero también la Biblia dice que no solo debemos ser oidores, sino que también hacedores. Entonces, si yo escucho eso y lo tomo a bien y digo, eh, le tengo que decir al problema cuán grande es mi Dios, pero si no me muevo de la silla para hacerlo y para hacer lo que inclusive Dios me está poniendo en mi cabecita, entonces solo nos hemos quedado con ser solo oidores y nos tenemos que mover
para que aquello funcione. Entonces, esta frase no es mala, pero siempre y cuando actuemos de las dos formas, escucharlo y hacerlo. No sé si usted se ha percatado también que nos da más temor lo que se ve, lo físico, que el temor a Dios. Me encantaba lo que decía el pastor, creo que fue el sábado pasado, si no me equivoco, de la persona que fue a visitar porque algún espíritu el día siguiente ya llegaba y le quedaba el volcancito de tierra. Pero él se percató que eran unos amiguitos que la señora tenía en casa, ¿verdad? No era ningún espíritu, ni chocarrero como decían en el Chavo del Ocho, ¿verdad? No era absolutamente nada de eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra casa? A mí me pasaron muchas veces. Habían noches en que por algún motivo me dejaban unas 2 horas solo y en el patio que había en casa todo estaba pavimentado y caían las hojas tostadas de los árboles y con el viento se chollaban, se iban con el viento. Entonces yo ahí adentro los oía como pasos y yo, ¿verdad? Hasta comiéndome las uñas y quién andará allá afuera, ¿verdad? Con el gran temor. El problema más grande era cuando estaba enfermo, porque como el sanitario siempre quedaba afuera y como a qué, 5 o 8 metros de la casa, entonces tenía que despertar a mi mamá porque prefería que me sucediera lo que usted está pensando a que salir al sanitario yo solo. Ahí ya le estoy expresando de los temores que a uno le dan cuando está pequeño. Usted también, ya le voy a preguntar cuál ha sido el suyo. Busque conmigo, por favor, Proverbios 8:3. Pero ¿qué beneficio tenemos si el temor lo inclinamos para nuestro Padre, para nuestro Dios, para Jehová? Sí, Proverbios 8:13. ¿Lo tiene? Dice que el temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal, ¿verdad? Si el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice eso no, y no lo aborrezco, obviamente sucede lo contrario. Pero ahí dice, ¿verdad? Que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice que la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Cuando usted ve a una persona arrogante, por ejemplo, me paro y me ve arrogante, no, usted no va caminando con Dios. Y la frase que usted está diciendo de que no va con Dios es correcta. ¿Por qué? Porque hay arrogancia. Tiene que ser todo lo contrario al temor del Señor. Es dejando, por el contrario, cada una de estas cosas. ¿Cuánto predicador hay también que ya en medio de la predicación, él ya por A o B motivo, su voz va en aumento su voz y ya en ese aumento cree que agregarle palabras soeces, las que nosotros decimos malas palabras, él cree o no sé qué piensa que va a mejorar nuestra espiritualidad. Ya llegar a ese punto tampoco es correcto, ¿sí? La boca puede ser perversa también, va, porque con ella nos referimos a maledicencias. También juramentos en vano van incluidos. Expresar maldiciones. De hecho, por expresar maldiciones, muchas personas en el Antiguo Testamento fallecieron. O mentir, ¿verdad? También por mentir personas han fallecido. Recuérdese del Nuevo Testamento en Hechos con Ananías y Zafira, que por haberle mentido, que obviamente se lo hicieron esa mentira al Padre, fue que ellos ya no vivieron, ¿sí? Pero en todo esto también, ¿qué recibimos si tenemos temor a Jehová? Busque conmigo, ahí lo tiene todavía, por favor, si lo tiene ahí, Proverbios 22:4. Amén. ¿Qué dice? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, ¿verdad? Y aparte de la humildad, del temor a Jehová. Riquezas, pues tendríamos que ahondar en esa palabra para ver a qué tipo de riquezas se refiere. Pero una de las riquezas que nosotros podemos obtener, y cada uno de ustedes que son padres la comprenderán perfectamente,
es ver que esos niños van caminando saludablemente. No hay nada más inquietante que ver a padres de familia en un hospital sin saber cómo su niño va a salir de esa situación. Sobre todo cuando el tiernito o la niña podría ser el primerizo, ¿verdad? Hay un poco más de susto, pero dice el Señor que riquezas, honra y vida nos pueden esperar al final. Y con eso usted puede ver qué podemos esperar después de ese temor, qué hay después de tenerle temor a Jehová. Este mismo versículo pues nos lo dice todo. Pero cuando el temor va por otra cosa, no está bien. No sé si le ha pasado que le hacen una pregunta y es la más obvia, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a un lugar y dice, mire, aquí qué hora cierran. Y a la señorita que se lo está preguntando, al caballero, el gran rótulo atrás, ¿verdad? Cerramos, abierto de 7 a 5 de la tarde. Pero con ese temor que ha llegado a saber por qué, no vio el rótulo. Otro, miren, y mañana va a haber clases. Y ya mañana es 1 de mayo, es asueto nacional. La pregunta no cabe, ¿verdad? Quizás la hacen con otra intención, pero no cabe. Como dice el TikTok, ¿verdad? Es su primera chamba y ha dañado algo por temor en ese primer trabajo, ¿sí? No sé cómo, pero en esa desesperación, porque es mi trabajo, me echaron del otro, me fui del otro, no he tenido empleo, pero en esa desesperación, esto lo voy a sacar así. Y cuando uno trata de sacar la pieza, se la quebró. Y esa quebrada significa que a la fotocopiadora hay que comprarle toda la pieza y no va a valer $2. Ya es más caro. Entonces, ¿a quién se la descuentan? Primer trabajo y seguimos debiendo por ese temor y por ese detalle de no preguntar, por nerviosismo o por desesperación. También todo lo contrario, no reparar algo por temor. El foco no sirve, ¿verdad? Es de mi casa, pero me da miedo que me vaya a electrocutar. ¿Cómo nos vamos a electrocutar, verdad? Si solo es de girar el foquito, pero suele suceder también. Y uh, hay un punto que también que hay que expresar. Hay personas que tienen una estática en su cuerpecito que duele. Ya me ha tocado pasar a la par de personas, toca el codo en la otra persona y queda doliendo el hombro. Entonces, podría ser, si vamos por ese camino está bien, pero si es por el temor que le digo, no puede ser. Nosotros debemos de obedecer y al escuchar abundantemente la palabra de Dios, ahí vendrá la fe. Escuchar abundantemente la palabra de Dios, ahí vendrá la fe. Pero la fe no viene por repetir y por repetir las palabras que escuchamos a menudo. Viene por el oír y específicamente la palabra de Dios. Pero como ya leímos otro versículo que dice que no ser solo oidores, sino que también hacedores, al escucharla en aquel tiempo que no todos tenían en la mano la escritura, ahora en nuestro tiempo puede ser escucharla o cuando usted toma para leerla. Entonces, aparte de eso, ya no va a venir solo por el oír, sino que también usted y yo debemos actuar. La fe por sí sola permite ver cómo queremos que finalice esa situación. Usted ya se pone en la meta, aquí está lo que necesito, milagro o alguna bendición, sea trabajo y lo que sea, pero allá está. Pero en este proceso no me debo de olvidar de orarle a Dios y tenerle fe a Él. Muchas veces hemos escuchado de que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Pero lo hemos visto al tamaño del grano y no vemos el final. Si usted va después a su casita y busca en Google cómo es el árbol de la mostaza, observará que esa cosita generó cientos y cientos de frutos más. A eso se refiere, a lo que va a poder suceder al final. Y es aquí el punto donde yo le traía el video, pero este no quiere funcionar. Tampoco creo que lo podría colgar al Facebook por la situación de ciertos derechitos, ¿verdad? Pero quiero expresarle algo. El otro ejemplo que traía era con video, ¿sí? Dice la Biblia que Ezequías, en aquel tiempo cuando él era rey,
y que el profeta de aquel tiempo era Isaías, dice que él cerró el arroyo, ¿sí? Y aquí vamos nuevamente con lo mismo. Te doy mil gracias, y esa palabra esas palabras caen hondo en nuestra mente, que no importa que 10,000 hagan sitio contra mí, y ya no creemos que eso va a suceder. Por ejemplo, dice que Ezequías cerró el agua del arroyo. Amén, ¿verdad? Pero piense cómo la cerró, ¿sí? ¿Cómo fue este detalle al final? Esto tampoco debería de ser, porque no debemos de llevar la fe a lo que se está la tierra dando, y que es la arqueología, ¿sí? Nosotros debemos de creer porque está en las escrituras. Muchos murieron en fe creyendo que David sí existió, porque esa es una de las preguntas que a las personas les han dicho: hey, mira, ese David no existió, aparte de la Biblia, decime dónde está. Pero ahora que ya se encontró una tabla arqueológicamente y menciona su nombre, aquellas personas que inquietaban con eso ya no están, ya no lo dicen. Y así van con otras muchas cosas. Por ejemplo, no solo para con una frase, le decían a los predicadores hasta antes de esto: Juan es un libro que no lo deberían de leer. Juan está supersticioso. Lo que Juan vio en su mente. ¿Y a qué se refiere? Al estanque, más que al estanque de Siloé, el túnel de Siloé. Esta era otra forma de las que las personas decían. Pero que si cerró el arroyo Ezequías y lo pasó por otro lado, no hace mucho efecto en nosotros. Vaya hacia Reyes, Segunda de Reyes 20:20. Segunda de Reyes 20:20. No quiero dejar de mostrarle el ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Qué dice? Léalo fuerte. Dice, lo hace a manera de pregunta, ¿verdad? No está escrito en las crónicas, y fíjense que quizás no sabemos si será una parte que le falta a las escrituras. Eso no lo sabemos, pero dice que ahí está escrito. Pero si nos vamos a esa escritura, no lo vamos a encontrar completo. Pero eso fue lo que hicieron. Busque ahora Crónicas 32:3. Creo que se lo dije mal, ¿verdad? Segunda de Crónicas 32:3. Perdón si me expresé mal. Leámoslo despacio. 32:3. Dice: tuvo consejo con sus príncipes. Sé que Ezequías, no solo como rey, mire qué bonito, no él dijo hagamos esto, aunque ya tenía el permiso de nuestro Padre, de Jehová. Pero dice, tuvo consejo con sus príncipes
y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Si ha visto imágenes, que ahí lo traía, pero ya vio que no quiere que se muestre. Imagínese toda la pared principal de Jerusalén y que usted quisiera ir por el lado de afuera. Esta tenía hoyos, no sé cuánto medían, no sé cuánto de separación tenía, pero de allí salía agua y caía a los sembradíos que tenían. Entonces los sembradíos no importaron y ante todo este consejo quisieron hacer algo, cegar las fuentes de las aguas. Usted recordará que para estos tiempos lo principal era sitiar y número dos, desabastecer de lo que sea a los que tenían sitiados. Si a estas personas les iban a entrar algunos carros de a caballo con alimentación, véngase, ¿verdad? Lo tomaban y empezaban a dejar sin alimento a los que estaban adentro. Dos, ¿dónde tienen el agua? Ah, aquí sale, va, tápensela. Y ya con hambre y con sed, las personas tenían que irse rindiendo. Muchas veces también leemos algo de la Biblia y creemos que este algo sucedió en un día, pero vemos a través de esta escritura que no pudo haber sido así. ¿Tienes el video? ¿Qué pasó? Ah, están dentro de una carpeta que se llama 11 de mayo, tiene la fecha de hoy. Ajá, busca la carpeta 11 de mayo. Porfa. Ese video primero que les traía muestra cómo se hizo ese túnel. Ese túnel empezó en la boca principal del agua y empezaron a cavar la piedra. La piedra es una piedra muy, muy fuerte y empezaron a cavar y a cavar hasta llegar a un estanque que tenían dentro de los muros. Entonces, al estar ya el agua dentro de los muros, les permitía a ellos cerrar toda la fuente y cuando los asirios llegaran, ver que ellos mismos habían tapado el agua. Entonces ya taparon el agua, nos hacen el mejor trabajo, ¿verdad? Entonces ya van a empezar a tener sed. Se pusieron en los lugares principales y lo tenían sitiado todos los asirios. Esto se lo puso el Padre a Ezequías y a Isaías y ciertamente había preocupación. Imagínense que vinieran esa cantidad de personas aquí, a que el primero que vamos a mandar es a Raúl, va. Cierre las puertas, hermano, y ese cierre las puertas, vemos la primera pedrada donde le cayó, salgamos huyendo nosotros por el otro lado, ¿verdad? Mal pensados, hermanos. Pídanle perdón al Señor. Pero, ¿verdad que vendría temor? ¿Sí o no? Y aquellos que padecimos ese temor cuando los proyectiles pasaban en las hojas de los árboles, ¿verdad? O cuando aquel helicóptero llegaba, no era porque era el 15 de septiembre, sino que iba a haber otro tipo de celebración para los que andaban en el helicóptero, no para nosotros. Pero esto se lo trato de llevar a cómo ellos se pudieron sentir de mal. Entonces, deseo expresarles que ese túnel mide 533 metros, 533 metros de piedra. ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Cómo lo habrán hecho? Esa es la gran pregunta hoy. La pregunta ya no es que la gente no lea a Juan porque es mentira. Hoy que ya encontraron el túnel, se quedan callados. Pero ni tanto, porque ahora dicen que eso los extraterrestres lo hicieron, ¿verdad? Como hablan de que los extraterrestres crean todo lo que el humano ha hecho porque no tiene las herramientas. Dicho sea de paso, es lo contrario. La persona en aquel tiempo, con lo poco que tenía, hacía más, porque las herramientas que hoy tenemos, y para qué no hay herramientas, hermano, le están haciendo que nuestra mentalidad se reduzca a comprar y a utilizar, ¿sí o no? Entonces, era de piedra, ¿verdad? Pero ahora pensemos, venía el rey de los asirios, llegó y acamparon, los israelitas están dentro y con temor, pero empiezan a construir un túnel para esconder el agua. En su afán, lo primero que podríamos pensar es vayan a llamar a los hombres de guerra, estos que vayan a donde tenemos los lugares donde armamos las herramientas, vayan a hacerse tantos arcos y flechas puedan y el etcétera, ¿verdad? Pero ellos no, dijeron
proteger el agua. Entonces, preguntas que se nos pueden venir es, ellos mejor se hubieran separado, ¿verdad? O preparado para ir a la oración al momento de la batalla y ganar. Eso lo hizo Ezequiel. La pregunta que les decía, ¿cómo rompieron esa piedra dura? Cuando el túnel ya pasaba el par de metros, ¿cómo hacían con esa oscuridad? Es piedra, no hay ventilación. Cuando ya iban por los 50, 100, 150 metros, ¿cómo hacían con la respiración? ¿Cómo hacían con ese polvo de estar picando la piedra? ¿Cómo hacían para extraerla? ¿Sí? ¿Cómo sacaban eso picado? Al final del túnel, que inclusive lo otro que sorprende es que va en S y va hacia abajo y bien talladito, casi tiene el mismo ancho. Al final, casi al final, expresa algo. Hay una tablilla. Y la tablilla dice algo que no lo expresa la Biblia. Esto es extra bíblico y como bien le digo yo, ¿verdad? Una frase que tengo es chambre mío, ¿verdad? No está en la Biblia. Pero esa tablita que extrajeron ahí en el 1800, ahí por ahí el 80, 1880, hace mucho más de 100 años, se la llevaron porque era un pueblo llamado otomano el que tenía Israel. Israel ya no pudo rescatar esa tablilla, la tienen ellos, pero han hecho una simbólica y le han dado la misma forma en hechura y en letra de lo que estaba la anterior. Esta dice que hay hombres que han finalizado ese túnel y que al finalizarlo solo expresa una manera de cómo lo hicieron, que unos estaban en una punta, otros en la otra y empezaron a picar y se encontraron en una parte. No dice si propiamente en el en medio o qué, pero en una parte se encontraron. Tanta perfección para ese túnel. Si usted se preguntará hace cuánto lo hicieron, fue hace 2700 años. ¿Tiene agua todavía? Tiene agua todavía. ¿A dónde va a parar? Adentro de la ciudad, en un estanque. ¿Cómo se llama ese estanque? De Siloé. ¿Qué habla de él en Juan? Se recordará usted, hay más de uno, pero se recordará usted el ciego, el Señor le hace una pastita de lodo y le dice que se vaya a lavar, se va a lavar a ese estanque. Muchos dicen que para ese tiempo las personas se bautizaban en río. Ese estanque se hacía para hacer lo que ese momento decían las personas la migbe. ¿Y cuál es esa migbe? Eso, de hacer la purificación. Y obviamente, ¿cuál es esa purificación? De llegar, sumergirse en el agua, no sé qué más hacían, pero al salir del agua tenían esa bondad de pensar y tener fe de que el Señor los había nuevamente perdonado, ¿sí? Y ya con eso subían al templo cantando salmos y ya con alegría porque habían hecho primeramente un arrepentimiento. Si hubiésemos observado ese video, usted ya quizás estuviera muy asombrado. ¿Por qué? Porque cómo eso puede estar vivo hasta el día de hoy, ese túnel. Cómo Dios permite que para este tiempo ya esté abierto. Y el otro video era una persona recorriéndolo por dentro. Dice él que cómo pueden pensar ustedes que a mí no me falta la respiración. Creo que la parte de llevar una lámpara, creo que la misma lámpara por la batería que anda tiene un pequeño ventilador y ese es el que le va permitiendo respirar tranquilamente y donde él sale, sale cabal al estanque de Siloé. Hasta el día de hoy, los que creen que su Mesías no es el nuestro, Jesús, todavía llegan allí y llegan a hacer eso. Él entrevista a una persona y le dice, perdón, ¿y usted qué va a hacer? Y él dice que va a hacer su arrepentimiento para con Dios, porque después de eso, él tiene que irse a la oración. Y ese video creo que es de este año. Si todavía tiene crónicas allí, lea conmigo el 21, si no yo se lo leo. Dice el 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto como, avergonzado a su tierra y entrando en el templo. Tanta cosa distinta, en vez de prepararse para la guerra, subirse a los lugares altos que tenían y empezar con la flecha, dicen a proteger el agua. Pero ya el Señor en fe
ya les tenía preparado qué iba a suceder para ellos. ¿Y qué sucedió para ellos? Solo observar cómo se iban nuevamente, ¿sí? Hasta el día de hoy ese estanque sirve, era parte de lo que el Padre había planeado quizás para Jerusalén. Quizás esa agua tenga en estos tiempos otros requisitos para las mismas personas que viven allí, requisitos muy importantes, y se sigue cumpliendo la palabra que a su pueblo no lo dejará, ¿verdad? Entonces, en su temor estaban haciendo algo. Por eso le digo, es de movernos a hacer lo que Dios nos pide. Ahora puede en su mente llevarla al momento cuando está el segundo templo. Llévela también en el momento que ya no van a ser los romanos, sino que es otro pueblo que está llegando. Le dicen a los que mandan, que son los romanos, que se rindan. Y en lo que se rindan hay un intermediario, Flavio Josefo, es un escritor. Entonces le dicen los romanos en su lengua, quizás para el momento era el griego o el latín, y era el griego quizás, pero les dice en su lengua que deben rendirse a los israelitas y no les hacen caso. Viene, le dicen a Fabio, diles a ellos, tú que también eres de ese pueblo, tú que también eres judío, diles que debemos de rendirnos. Entonces los israelitas, ¿verdad? Con puntapiés, con aruñones y con todo, no querían dejar de pelear. Está escrito en estos libros. Pero él piensa en esto. Les voy a hablar en hebreo. Hablarles en su lengua natal les va a dar sentimiento. Al darles sentimiento, ellos van a ceder y van a rendirse. Viene Flavio y pide que le escuchen. Y les dice, el pueblo, es mejor rendirnos. En pocas palabras, ¿verdad? Esto hace que ellos, su enojo se encienda más y digan que esta batalla la vamos a ganar, porque Jehová está con nosotros, y dicen a pelear más. Y por el contrario, empiezan estas cuestiones. Le dicen cobarde y le dicen traidor. ¿Por qué? Porque prefirió hacerle caso a los romanos y a sus dioses rendidos desde siempre, a que ellos deberían de rendirse, y no lo hicieron. Pero usted ya sabe qué sucedió. El templo ya no está. Muchos dirán, les ganaron, pero no les ganaron. ¿Qué son ahora? Nuevamente una nación. He hablado mucho de Israel, pero podemos basarlo en nosotros, hermanos. ¿Cuál es ese asirio? Llamémosle uno, ¿verdad? Porque ya no hay 10,000 que está cercano a usted. ¿Quién podrá estarle quitando esa paz? ¿Cuántas injusticias hay en la vida? Injusticias de que somos hermanos y mi persona tiene que dar más porque el otro ni trabajar quiere, por expresar un ejemplo, ¿verdad? O la injusticia que le decía a mis hermanos que a mí no me quisieron dar una recarga pagando y yo teniendo esa gran urgencia, y a otros sí se las hicieron. Algo quizás tan pequeño, ¿verdad? Pero que a muchos les puede dañar. Cuando esas injusticias también llega, como nuestro pensamiento se va a la otra persona y decir, por este es que está sucediendo esto. Y peor aún, al otro lo tienen más degollado todavía porque ya quieren despacharlo, pero no se va y lo están presionando más para que desemplearlo, y nosotros creemos que él es el que están defendiendo. No es así. Y más injusticias también que usted las pensará y que así serán dentro de nuestro hogar, las que no vemos, las que solo esas paredes, si hablaran, pudiesen expresar y decirnos. Y esos momentos son los que llegan a querer pensar y decir que, por cierto, no debe de ser, Señor, si tuviera 5 minutos de no ser cristiano, ¿verdad? Dámelo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer con esta persona, ¿verdad? No es permitible eso. Esto es, usted se metió y no hay salida. Solo hay salida si usted dice, Jesús, te rechazo, sé que existís, pero ya no te quiero. Créame que esas palabras van a llegar al Señor y se las va a tomar. Ni siquiera lo intente, ya que usted es aquel que también cree en Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso le decía esa pregunta. ¿De verdad debemos también tener temor? ¿O qué espera usted si en ese temor cumple siempre al Señor? ¿Qué va a haber al final? Va a haber cosas que ni nosotros, que quizás estamos de pie acá, terminamos de ver.
usted ya vio que el pastor vio una y es donde estamos sentados ahorita. ¿Quién podrá creer esa parte? Solo nosotros, porque vimos a alguien que tenía esa fe y hay que continuar con esos detalles, ¿verdad? De la fe. Pero ¿a dónde podríamos llegar? Usted sabe qué hacer, pero el Señor le está diciendo otra cosa y hay que hacer esa cosa porque el beneficio será mayor. ¿Qué nos estará diciendo el alrededor? Déjalo, o hace tal cosa, o venite con esto. Pero debemos escuchar la voz del Señor, no los que están alrededor nuestro. Quisiera saber usted qué hay detrás del temor a Jehová. Lo hemos leído, ¿verdad? Riquezas, honra y vida. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias por su palabra. Gracias, mi Señor, por su bendición. Gloria y honra.